¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué significa, de verdad, construir algo que vaya más allá de nosotros mismos, que perdure? Para muchísimas familias empresarias, esto no es una pregunta en el aire, es el pan de cada día. Sus desvelos, sus conversaciones. Está ese deseo muy profundo de ver crecer la empresa, esa que a lo mejor empezaron los abuelos, de asegurar que siga ahí, ¿no? Pero claro, junto a ese deseo, pues a menudo va de la mano el miedo. Un cierto temor a que en ese camino de crecer, de hacerse más grande, se pierda, bueno, la chispa, esa esencia que la hizo nacer, que la hace diferente. Es una reflexión continua, ¿verdad?, sobre el legado y el futuro. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es crucial, que está en el corazón de muchas empresas familiares, y lo haremos fijándonos en un análisis muy interesante de Ricardo Bolaños. Él es un experto muy reconocido en gobierno corporativo, en cómo institucionalizar empresas familiares, y bueno, vamos a explorar juntos un dilema que seguro que resuena: la profesionalización. Efectivamente, el análisis que comentas de Ricardo Bolaños pone sobre la mesa una pregunta que es fundamental, de esas que no tienen respuesta fácil, la verdad. Al buscar estructuras más sólidas, más eficientes, o sea, al intentar poner orden para competir mejor, existe el riesgo de que, sin querer, apaguemos la voz de la familia. Esa voz que precisamente le dio el origen, el alma, el propósito a la empresa. Es que el mercado empuja mucho hacia la profesionalización, hacia modelos de gestión, digamos, más estándar. Pero la pregunta es esa: ¿y la identidad familiar? ¿Dónde queda en todo esto? Es una tensión muy real, ¿eh? Se vive todos los días en estas organizaciones. Claro, esa tensión entre la razón y la emoción, podríamos decir, entre la estructura y el alma. Pues bueno, vamos a dedicarle un tiempo a desgranar esto. Vamos a ver cómo se puede encontrar ese equilibrio que es tan necesario entre modernizar la gestión, adoptar buenas prácticas y a la vez, pues, respetar y proteger los valores, la visión de la familia fundadora. Nos basaremos en las reflexiones y en la gran experiencia que Ricardo Bolaños ha ido acumulando, acompañando a muchísimas familias en este viaje. Para empezar, yo creo que es importante aclarar un poco qué entendemos normalmente por profesionalización en este contexto. El análisis de Ricardo lo describe bien. Solemos pensar en estructuras más formales, ¿verdad? Controles, procesos, consejos de administración. Y muy a menudo, pues la incorporación de directivos de fuera, gente que viene con otra cultura de empresa. Pero aquí, ojo, viene la primera advertencia importante del texto. El riesgo de llevar a esto a un extremo, a lo que podríamos llamar una profesionalización total que acaba desplazando a la familia. Exacto, ese es el peligro que está ahí, latente. El riesgo no es la profesionalización en sí, que es necesaria, sino una forma de implementarla que acabe por diluir o incluso anular la influencia real de la familia, sobre todo en las decisiones estratégicas, las que marcan el rumbo, ¿sabes?, o incluso en la propia cultura del día a día. El análisis menciona un caso que lamentablemente se ve bastante y que seguro que algunos que nos escuchan han vivido de cerca. Una familia, buscando ser más objetiva y eficiente, nombra un director general externo. Le dan mucha autonomía y al cabo de un tiempo, pues se dan cuenta, a veces con sorpresa y con cierto dolor, que las decisiones importantes ya no reflejan los valores que ellos querían mantener. La eficiencia, sí, pero ¿a qué precio? Puede acabar erosionando la esencia. Es un panorama complejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja este dilema? El análisis es útil porque presenta las distintas miradas, ¿no? Las perspectivas que chocan a veces. Primero, la de esos directivos profesionales externos que entran en la empresa familiar. ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, para muchos de estos directivos que vienen de escuelas de negocio, de grandes corporaciones, la institucionalización completa, a veces incluso la llaman desfamiliarización de la gestión. Es casi como sinónimo de eficiencia, de competitividad, de hacer las cosas bien, ¿no? Argumentan, y bueno, desde su lógica profesional tiene sentido, que las decisiones deben basarse sobre todo en datos, en análisis objetivos, en disciplina financiera. Ven la participación de la familia en la gestión diaria como una posible fuente de, interferencias emocionales, de sesgos, de favoritismos, de decisiones que no son óptimas desde un punto de vista puramente racional o financiero. Su meta principal, al fin y al cabo, es optimizar el rendimiento. Entiendo esa perspectiva, muy centrada en la eficiencia, en lo objetivo. Pero, claro, choca de frente con la visión que suelen tener los propios miembros de la familia. ¿Cómo lo viven ellos?
En la familia, claro, la historia es muy distinta. Pueden sentir, y es una preocupación muy profunda y legítima, que una profesionalización así, tan radical, tan pura, les quita el alma de la empresa. Para ellos, el negocio no es solo una máquina de hacer dinero, es mucho más. Es un legado, es esfuerzo de generaciones, es una historia compartida, son valores, es un compromiso a veces no escrito, pero muy real con la gente, con la comunidad. El miedo más grande es que la empresa se convierta en una más, que pierda justo eso que la hacía especial, diferente, y que quizá era la fuente de su orgullo, de su conexión emocional con el proyecto. Dos visiones casi opuestas. Y en medio de esta tensión, ¿qué proponen los expertos en gobierno corporativo o en empresa familiar, como el propio Ricardo Bolaños? Aquí es donde entra la palabra clave: equilibrio. Como explica Ricardo, basándose en su experiencia con empresas familiares, que es mucha, asesorando precisamente estas transiciones, la recomendación es clara. Sí, hay que profesionalizar la gestión. Es necesario para adaptarse, para crecer de forma sostenible, para competir. No hay vuelta de hoja. Pero, y este pero es fundamental, esta profesionalización de la gestión tiene que ir acompañada, a la vez, de crear mecanismos formales, estructurados, para que la voz de la familia, sus valores, su visión a largo plazo, se escuchen de forma ordenada, constructiva. No se trata de que la familia meta mano en todo caprichosamente, sino de que su perspectiva, que es única, se considere como una guía estratégica valiosa. Hablamos, por ejemplo, de los protocolos familiares. Son acuerdos escritos, negociados por la familia, que fijan las reglas del juego en temas delicados. Cómo se participa en la propiedad, cómo se entra a trabajar en la empresa, cómo se toman decisiones importantes que afectan a la familia y al negocio, cómo se gestionan los conflictos. Otra herramienta clave son los consejos de familia. Ojo que no es lo mismo que el consejo de administración de la empresa. Son foros específicos donde los miembros de la familia o sus representantes se reúnen. ¿Para qué? Pues para discutir y alinear su visión sobre el futuro, para reafirmar los valores, para gestionar expectativas, para tomar decisiones sobre asuntos de la familia como propietaria. En general, se trata de crear espacios y procesos estructurados para hablar, para formar a las nuevas generaciones, para asegurar que las decisiones familiares importantes lleguen de forma clara a la dirección. La idea central, insisto, no es silenciar a la familia, es darle un cauce ordenado y profesional a su participación para que sume valor estratégico. Queda mucho más claro. Darle estructura a esa voz familiar, para que aporte, no eliminarla pensando que es un estorbo. Y cuando se consigue este equilibrio, este balance, ¿cuáles son los beneficios? El análisis de Ricardo Bolaños también habla de esto. Sí, y son beneficios muy importantes que se notan en la salud y la duración de la empresa. Menciona varios puntos clave cuando se consigue esa armonía. Primero, y muy importante, genera confianza. Confianza dentro de la familia, porque las reglas están claras, confianza en los empleados que ven un liderazgo coherente y confianza fuera. Bancos, proveedores, clientes. Ven una empresa sólida, bien gobernada, con visión. Segundo, asegura la continuidad. Tener procesos claros y órganos de gobierno que funcionan ayuda a pasar mejor las crisis económicas o, un punto crítico, los relevos generacionales, que son complejos. Tercero, evita o reduce conflictos internos que pueden ser destructivos. Si los roles, las responsabilidades, los canales de comunicación están claros, bajan mucho las tensiones, los rencores entre familiares. Y cuarto, fomenta el desarrollo del talento. Un buen gobierno que integra la visión familiar permite crear estructuras donde tanto la familia como los externos pueden crecer, desarrollarse y ser reconocidos por mérito. Suena como el escenario ideal, ¿no? Al que toda empresa familiar querría llegar. Pero el análisis también es muy claro al advertir del peligro contrario: irse al otro extremo. A esa profesionalización total donde la familia, aunque sea la dueña en papel, pues queda casi fuera de las decisiones importantes, del rumbo. ¿Cuáles son esos riesgos? Sí, y hay que tenerlos muy presentes porque pueden minar la empresa a largo plazo, a veces de forma silenciosa.
pueden surgir problemas serios de gobernanza, si la familia propietaria se siente marginada, ignorada o si la dirección externa contradice sus valores fundamentales. Se generan tensiones que pueden escalar mucho. Bloqueos, conflictos abiertos, incluso rupturas. Otro riesgo es que aparezca una percepción de favoritismo inverso. Es decir, que la familia sienta que siempre se prefiere al talento externo aunque haya familiares preparados, solo por querer demostrar una profesionalización malentendida. También puede haber una desmotivación del personal, incluso del no familiar. Si la gente ve que se pierden los valores fundacionales, esa cultura especial, pues pueden perder el compromiso. Y, en un nivel más profundo, el riesgo de una desconexión general del legado. La empresa puede ir bien en números, pero se va alejando de lo que la hizo especial. Puede perder su identidad, su propósito. Para que esto no sea solo teoría, el análisis pone un ejemplo muy gráfico, casi como una pequeña fábula moderna, que ilustra muy bien este conflicto. Cierto, es un caso muy claro. Plantea una empresa familiar ya en tercera generación. Deciden contratar a un director general externo, con un currículum brillante en multinacionales. Este nuevo CEO, muy hábil y enfocado a resultados, consigue en poco tiempo cifras espectaculares. Duplica ventas, mejora la rentabilidad. Los números van genial. Parece un éxito total. Pero, a la vez, basándose solo en criterios de rentabilidad a corto plazo, decide eliminar unos proyectos de apoyo a la comunidad que la familia mantenía desde siempre, con orgullo. Los considera un gasto innecesario. Me imagino la reacción. ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión, que desde una lógica puramente financiera podía parecer lógica? Pues un choque frontal, una colisión de visiones total. Para la dirección externa era una decisión racional, eficiente, maximizaba el beneficio. Su trabajo era optimizar números. Pero para la familia fue vivido como una traición a su identidad, a sus valores, a su legado de compromiso social. La empresa sí ganó eficiencia financiera a corto plazo, los números mejoraron, pero perdió algo mucho más valioso: cohesión interna, confianza entre familia y dirección y, sobre todo, parte de su sentido de propósito. Generó una crisis de identidad profunda. Y como bien dice el análisis, Ricardo ha acompañado a muchas familias empresarias en procesos como este, ayudándolas a navegar estas complejidades, a buscar caminos para que la eficiencia y el alma convivan. Este caso es un recordatorio muy fuerte de por qué la profesionalización tiene que ser un ejercicio cuidadoso, de equilibrio, de integración, no una simple sustitución de la voz familiar por una lógica externa. Es interesante, además, que el texto de Ricardo Bolaños empiece con una cita que lo enmarca todo muy bien. Una cita de Charles Darwin. Sí, es una cita muy potente y muy adecuada. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Se usa muy bien para hablar de la evolución necesaria de las empresas familiares. Tienen que adaptarse a un entorno que cambia rapidísimo, y la profesionalización es una herramienta clave para eso. Pero, y aquí está el matiz importante que conecta con Darwin, adaptarse no debe significar perder la esencia, la identidad, los valores, la historia, porque muchas veces son justo esos intangibles los que dan fortaleza adaptativa, resiliencia, diferenciación. La clave es evolucionar, adaptarse, sí, pero sin perder el alma. Adaptarse manteniendo lo que las hace únicas. Entonces, si tuviéramos que resumir la conclusión principal, el mensaje central que nos deja este análisis de Ricardo Bolaños, ¿cuál sería? Pues yo creo que el mensaje fundamental es que la institucionalización, o sea, crear estructuras de gobierno claras, procesos, gestión profesional, es vital, absolutamente vital para sobrevivir a largo plazo y crecer. Sin eso, es muy difícil hoy en día. Sin embargo, llevarla al extremo de silenciar a la familia, sus valores, su visión, tiene costes ocultos muy altos. Puede llevar a perder la identidad, a conflictos, a desmotivación y al final a debilitar la propia empresa. Profesionalizar no debe ser lo mismo que acallar la voz familiar, sino encontrar la manera más inteligente de canalizarla, de forma estructurada, clara, constructiva. Los valores familiares no tienen por qué desaparecer aplastados por la lógica del mercado. Pueden y deben convivir con ella, enriquecerla, darle un propósito más profundo. Queda claro entonces que no hay una fórmula mágica, ¿verdad? Una receta única para todas. Cada familia tiene que encontrar su propio camino, su punto de equilibrio particular. Exactamente. Cada familia, cada empresa, es un mundo.
con sus dinámicas, sus retos, sus fortalezas. No hay soluciones de talla única, eso está claro. Pero la premisa fundamental que resalta el análisis y que creo que es el gran valor de la experiencia de Ricardo Bolaños es clara. La familia no es un problema a resolver, no es un obstáculo en el camino hacia la eficiencia. La familia es el origen, es la fuente de los valores y muchas veces es el corazón de la ventaja competitiva de la empresa. Ignorar esto, minimizarlo, intentar anularlo, no es solo un error emocional o de legado. Es también, y quizás sobre todo, un profundo error estratégico. Sin duda. Nos deja con una reflexión importante ahí flotando, una pregunta que quizá cada familia empresaria debería hacerse de vez en cuando. ¿Cómo podemos asegurarnos de que en esa búsqueda necesaria de eficiencia, de estructura, de crecimiento, no estamos, sin querer, erosionando poco a poco aquello que nos hace especiales, aquello que le da verdadero sentido a nuestro proyecto, aquello que queremos legar? Una pregunta profunda, sí señor, para seguir pensando y sobre todo para actuar. Los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast El secreto de las familias empresarias que duran, donde se entiende, se aplica y se trasciende. No te pierdas ningún episodio y síguenos para estar al día.